y para la honra y gloria de Dios, no era cáncer. Y es muy... hasta ella se sorprendió, pero para mí fue un testimonio más para nuestras vidas, porque Dios responde a nuestras oraciones. Amén. Y yo sé que Grace quiere contarles, ella quiere decirle muchas cosas de lo que pasó, porque ella es la que vivió más, poco cerca de ella, ¿no? Y ella pudo orar con ella. Ella fue la que la introdujo hacia el cristianismo, ella la trajo a la iglesia. Y que pase Grace para que les explique un poco más, Grace, para que ellas puedan entender un poco lo profundo que era. Come. God bless you, brothers and sisters. So for me, it would be a little bit difficult in English. Imagine Spanish. But today for me was yesterday was an incredible day, because she's not just my friend, she's like my sister. And when the doctor told her was a cancer, and she was a little bit nervous, and she said, I know God can do the miracle. And then the doctor asked her, when she will do the surgery, she needs to sign the document. If they find something else, they will take out the útero. How can I say útero? The útero and ovarios. And she's 30 years old. And always we talk about kids. And she say, I'm not going to have a kid anymore. And I say, no. The doctor can, the best doctor in this world, they can have 99% sure what they're doing, not 100%. And I told her, the 100%, the words come from God. And then you're not going to sign this. You need to trust in God. And then we start to pray. And I asked Jill to ask the church pastor to pray for her. And then she did, like Jill said, she did a test. The test needs to be in 35 is not a cancer. Up 35 will be a cancer. And she had 202. And she say, it's cancer, it's done. And I say, no, it's not done. It's not done yet, because just if God say it's done, so it will be a pleasure. If you not can have a kids, God can give you other kids. And then we start to pray in that time. We pray a lot. And I was working on Monday. Night, was late night, 11 p.m. And I need to have bring the project to the clients 8 a.m. in the morning from yesterday. And then my program start to go down, my program doesn't work. And I say, God, I need to have this project for tomorrow. And then I was praying, I say, okay, God knows everything. I'm gonna sleep, and then tomorrow I'm gonna wake up early so I can finish the project and send to the client. Brothers and sisters, for me it's more than incredible, because God, He is faithful in everything. And then I learned that if you want pray and to praise and connect and hear and the Lord, God's gonna listen. And imagine when more people was praying and was believe that God can do the miracle. And then was yesterday, I woke up, I went to the bed 2 a.m., Monday to Tuesday. And yesterday I woke up 6 a.m. and I was doing the project. It was 6:47. God remind me, today is her surgery, call her. And she needs to be in the hospital 7 a.m. in the morning. And her surgery will be 9 a.m. in the morning. And then I call her, and I was we was praying together, me and her. And I remember God put in my heart to say these words. And there's power in the name of Jesus. In our prayers was, God, we know there is one name and everything can be silenced. And you can turn off what's for bad, you can turn for good. And we believe in you, God. And we believe you have the final word.
like we was praying, and I know pastor, church, everyone was praying for her too. And then was something around like noon. I called her boss and I asked him, how is Aline? How is she? How was the surgery? And he just answered, good, no cancer. And I say, what? And then when he called me, she said, it's incredible what happened. I did the exam, they say like was cancer, and then when they opened, wasn't cancer. And she don't need to take out the utero, the ovario, and she is home right now. I called her before I came to church, and she gonna say thank you everyone that was praying for her. And one more time, like God, He is the only one can change everything. So thank you guys, thank you pastor, thank this church, and praise the Lord because God, He did the miracle for her. Thank you, brothers and sisters. Amen. Ella lo que dijo, lo mismo que dije en español, ¿no? Pero agregar un poco más en la obra que está haciendo Dios con nuestras vidas, ¿no? Porque así como Grace vino a mi vida, hemos comenzado a alcanzar a esas personas, amigos de ellas, y a través de la iglesia hemos comenzado a orar por ellos y han habido muchos testimonios. Es un testimonio muy lindo, hermano, porque ella no conocía de Dios. Ya cuando comenzamos con Grace a comenzar a hablar, ella se acercó a la vida de nosotros y le comenzamos a enseñar el camino de Dios. Yo sé que Dios tiene algo muy lindo a la vida de ella también, ¿no? Y es un testimonio para la iglesia porque yo sé que ustedes, hermanos, son parte de nuestra familia y cuando algo pasa alrededor de nosotros, les quiero testificar la grandeza que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y espero que sigan orando. Ella va a venir, algún día va a venir acá y va a testificar lo que le estamos contando. Dios le bendiga. Gracias por sus oraciones. Solo para que entendamos, hermanos, cuando ella le dijeron que tenía cáncer. Entendamos eso. Porque a veces cuando lo operan a uno y dicen no tenía cáncer, no es que no tenía cáncer, es que Dios hizo un milagro. Los doctores no saben darle gloria a Dios. Piensan, nos equivocamos. No. Cuando Gio me dijo a mí, yo le dije a Gio estas palabras: Gio, le voy a decir algo, ella va a estar bien, no se preocupe. Y le dije esto, y no estoy diciéndole esto solamente para sonar bien como las personas siempre le dicen a uno, no se preocupe, todo va a estar bien. Se lo expliqué en ese momento, le dije, no es eso lo que estoy haciendo. Le estoy diciendo, ella va a estar bien, porque Dios me dejó saber que iba a estar bien. Dios está haciendo un milagro. Desde ese momento, Jesús estaba haciendo el milagro en la vida de ella. Y precisamente hoy tenemos una enseñanza que puede ser que se relacione de una manera directa con lo que estamos hablando del testimonio. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo número 17 del libro de San Lucas, versículo 11 al 19. Les invito a todos que nos conectemos en la enseñanza, porque de nada vale que oremos al principio si después vamos a estar distraídos o escuchando nuestra mente pensando en los frijoles que dejamos en la casa calentando. Eso va a estar ahí, lo que usted dejó ahí listo va a estar ahí cuando llegue a la casa. La hermana está riendo porque seguro le dejó algo listo al hermano, porque se ve que es con veloncito. ¿Lo tienen todos, hermanos? Capítulo 17, versículo 11. ¿Lo tienen en San Lucas? Bueno, vamos a leer. Conforme yo voy leyendo, voy explicando. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ok, ahí voy a hacer una pausa, hermanos, para que se imaginen ustedes el escenario. Estamos en un camino polvoriento, donde el Señor va caminando y se aparecen 10 leprosos. Pero por ley no podían acercarse los leprosos a las personas que no estaban
con enfermedad, porque para ellos eran personas sucias, o sea, que estaban con una maldición encima prácticamente, y estaban destituidos de la sociedad. No podían entrar a un pueblo o a una ciudad. Nadie se les acercaba. Ahora, usted está pensando en la enfermedad de la lepra, porque está hablando de los leprosos, ¿verdad? Pero déjeme decirle que vamos a trasladar esta lepra física a lo espiritual. Porque todos nosotros hemos estado con una lepra espiritual en nuestras vidas, en alguna vez, tarde que temprano hemos estado en esa condición. Enfermos espiritualmente, donde nadie nos quiere ni siquiera volver a mirar. Y tenemos hasta vergüenza de acercarnos a las personas y nos quedamos de lejos. Pero tenemos un Salvador, hermanos, que está lleno de amor y que nos perdona. Porque aquí habla de 10 leprosos, pero si es espiritualmente, yo no conozco un ser humano que no padezca de lepra espiritual. Todos ante Dios somos iguales, hermanos. Todos pecamos, todos fallamos. Nos gusta criticar a los demás cuando vemos defectos en ellos, pero todos tenemos defectos. Pero también a todos nos perdona el Señor si creemos en Él, si le creemos a Él y si nos arrepentimos. Él nos perdona, hermanos, y nos perdona y nos da un camino nuevo, nos da una nueva ruta para que nosotros no sigamos en lo mismo todo el tiempo, hermano. Amén. Porque se trata de eso, se trata de un cambio. Ahora, estos leprosos, dice, se pararon de lejos. Pero para mí, yo me pongo a imaginármelos, ¿verdad? No es que se quedaron por allá porque no querían nada. No, ellos se acercaron hasta donde pudieron, sin ofender al Señor Jesús y a los discípulos con su maldición que tenían de enfermedad. Pero se quedaron mirando, se quedaron enfocados en Jesús, porque sabían que ahí estaba el Mesías. Sabían que ahí estaba el que tenía la respuesta para ellos. Tenían fe de que Jesucristo los podía sanar. Parémonos todos nosotros en estos momentos, no de pie física, espiritualmente. Parémonos frente a nuestro Señor y dejemos que todo lo que nos agobia de esa enfermedad leprosa del pecado que está en nosotros se quede a los pies de Jesucristo. Él nos puede sanar en estos momentos, a todos, hermanos. Físicamente, así como testificó mi hermana Grace, de su amiga. Porque el Señor hizo milagros físicos, pero hermanos, eso es la leche espiritual, no es la vianda. No podemos vivir todas nuestras vidas en la iglesia buscando de Dios por los milagros que Dios hace nada más. Hay que buscar a nuestro Dios porque le amamos y porque somos agradecidos. Amén. Pensemos en nuestras vidas y preguntémonos si hemos sido agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, usted, escúcheme bien, porque cuando digo usted, estoy hablando con todos, pero individualmente a cada uno, ¿me entienden? ¿Cuántas veces a usted o a mí nos ha tocado tirarnos de rodillas al piso, llorando sin respuestas, porque todo se viene encima? ¿Cuántas veces? Y en ese momento de arrepentimiento, usted le pide a Dios y usted grita al cielo, usted llora y piensa que está solo, que está sola, pero de un momento a otro se da cuenta que no, de que Dios siempre ha estado a su lado, que nunca nos ha abandonado. A pesar de nuestros errores, nuestras fallas, no nos abandona, hermanos. Pero hay que agarrarse de Él, hermanos. Agarrarse del Señor, como hizo aquella mujer cuando se agarró de su túnica para recibir sanidad. Estos no pueden acercarse al Señor Jesús, pero no es físicamente, es espiritualmente que hay que acercarse a Dios, hermanos. Y hay que hacerlo con fe, arrepentimiento, con humildad. Hay que reconocer, porque no quiere decir de que nuestra vida va a cambiar así, hermanos. No estamos hablando de una poción mágica. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios que hace una obra en nosotros, pero nuestra vida que hemos vivido está llena de pecado, de malas costumbres, y Dios tiene que empezar a hacer un cambio en nosotros, y lo va haciendo poco a poco, mis hermanos.
Si todos los días usted se despierta y en ese día usted le pide a Dios que cambie algo en usted, y Dios va a cambiar algo en usted, hermanos. Tal vez usted no se está dando cuenta, pero las personas a su alrededor van viendo el testimonio en usted como usted va creciendo. Antes usted vivía todo lleno de rabia, lleno de enojo, buscando que no le hicieran nada, porque si alguien le hacía algo usted quería pelear con esa persona. Pero poco a poco Dios le ha ido enseñando a cambiar. Amén. Todos digan amén, porque todos somos iguales. Dice que alzaron la voz. ¿Ustedes recuerdan la parte de la palabra de Dios que dice que la boca nuestra tiene poder? Que con la voz se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Ellos estaban ahí, estaban mirando de lejos, pero levantaron su voz. Cuando una persona llega a Jesucristo, todas las iglesias cristianas del mundo deberían practicar la Biblia, donde dice en Romanos capítulo 10 que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hermano, conozco sin número que dicen que son cristianos de tiempo de estar en una iglesia y nunca han confesado a Jesucristo públicamente. Eso es culpa de los pastores que no enseñan las ovejas correctamente, porque la Biblia lo enseña. Y es necesario que usted con su voz diga: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que murió por mis pecados para redimirme, salvarme y darme la vida eterna, y que mi nombre es escrito en el libro de la vida. Lo enseña la palabra de Dios. No podemos omitir lo importante de la Biblia como que no es importante, hermanos. Y ya porque yo voy a una iglesia, porque nací tal vez con mis padres iban a la iglesia y me acostumbré a ir a la iglesia y nunca confesé a Jesucristo porque no hubo una persona que me enseñara la Biblia correctamente, donde dice que con la boca se confiesa para salvación. Hermano, usted no puede reprender al diablo en su mente nada más. El diablo no escucha sus pensamientos. Por eso la palabra enseña que hay que usar la voz. Usted quiere ser protegido por el Señor, abra su boca en su oración, porque si no, no va a ser protegido, hermano y hermana. Si le da vergüenza, dice la palabra, que el que no confesare a Jesús en frente de los hombres, él también se va a avergonzar de usted en el reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos que abrir nuestra boca con orgullo de que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que nos ama, que a pesar de que fallamos nos va a levantar. Que no importa lo que hemos hecho, Él nos va a perdonar y nos va a levantar. Amén. Alabado sea su nombre. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué lindo cuando pedimos misericordia de Dios, hermanos. Qué lindo cuando reconocemos que sin Él no somos nada. En ese momento a usted no le importa ni le da vergüenza levantar su voz. Cuando usted está desesperado o desesperada, usted va a levantar su voz al cielo y le va a decir a Dios: te necesito, Señor. Y Él te va a escuchar. Él te va a responder, porque Él siempre responde. El problema está en nosotros, que cuando recibimos la respuesta de nuestro Padre Celestial, nos olvidamos. Cuando estamos bien, no nos acordamos de Dios. Dice la palabra, hermano y hermana, que Él no va a dejar que una lágrima de su mejilla caiga en el suelo. Dice que la recogerá con su mano. Vea usted cómo nos ama Dios, hermanos, que está pendiente de nuestras lágrimas, de la forma como dice que Él alimenta a los pajarillos del cielo y viste las flores del campo. Él no se le pasa nada, porque dice que todas las hojas de los árboles las conoce y no cae una hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. ¿Cuánto más nos va a amar a nosotros, hermanos, que somos sus hijos? Él es nuestro Padre. Celebramos el Día de los Padres, pero ese Día de los Padres, estamos hablando de los padres en esta tierra. Pero hermanos, el verdadero Padre nuestro es Dios, el creador de todas las cosas. Alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Muy parecido, hermanos, al testimonio de mis hermanos. Yo le dije a mi hermano: ella va a estar bien. La práctica en estos tiempos era que cuando alguien era sanado de la lepra,
tenía que presentarse al sacerdote para que los bendijera y lo aceptara en la sociedad nuevamente. Jesucristo no dijo, ve porque vas a ser sanado. Les dijo, vayan al sacerdote. ¿Por qué? Porque desde ahora iban a ser sanados. Cuando Dios habla, Dios lo hace, hermanos. Yo estaba convencido, hermano Gio, que cuando yo le dije a usted de parte de Dios, porque la gloria es para Dios, no para mí. Yo no soy nada, yo soy una persona como ustedes, solamente que mis oídos han sido preparados por Dios a través de los años. Cuando Él dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo escucho a mi Dios, yo conozco su voz. La palabra dice que el pastor conoce la voz de las ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor, hermanos. Eso es Jesucristo, que es nuestro pastor celestial. Y poco a poco nos va a preparar a todos para aprender a escuchar su voz. Para cuando Él le diga a usted algo, no solamente crea en Dios, sino que le crea a Dios. Cuando Él te dice, no te preocupes, duerme esta noche y descansa, porque mañana todo va a estar bien. Es porque mañana todo va a estar bien, hermanos. Pero tenemos que creerle a Él. Entonces, uno de ellos, el 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Otra vez, llegó de vuelta glorificando a Dios, ¿cómo? A gran voz, hermanos, para que todos lo escucharan, para que todos vieran la gloria de Dios. Cuando el hermano Yo se paró aquí al frente y la hermana Grace se paró aquí al frente, lo hicieron con sus voces. ¿Cómo van ustedes a saber el testimonio de ellos? ¿Por telepatía? No, tiene que decirse con la boca de uno. Los testimonios que Dios hace en la vida de uno hay que proclamarlos con la voz al mundo entero, y no solo en la iglesia, porque el testimonio muchas veces se habla con las acciones y no con las palabras. Cuando usted tiene un testimonio verdadero en su vida que está cambiándole Dios por dentro, la gente se da cuenta, hermanos. Usted no tiene que ir a decir, yo soy bueno ahora, yo me he hecho mejor. No, eso no. Una persona que está mejorando nunca puede decir que está mejorando. Cuando lo dice, ya empeoró todo otra vez, porque es el ego. Yo no soy el mismo que yo era antes. Mejor no diga nada, tal vez es peor hoy. No se ha dado cuenta. Entonces, uno de ellos, de aquí otra vez, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Cuántas veces han habido ejemplos en la palabra de Dios, hermanos, que los que creyeron eran los samaritanos? No aquellos a los cuales Él vino, no a su pueblo. Los judíos lo rechazaban, lo colgaron en la cruz, lo escupieron, lo latigaron. Pero otros que no habían sido llamados su pueblo, fueron llamados pueblo por la fe que tuvieron en Él. Al pueblo judío, cuando al rechazar ellos a Jesucristo, abrieron la oportunidad para que usted y yo, que somos gentiles como los samaritanos, podamos integrarnos a creer en Jesús y a creerle a Él, para poder ahora ser salvos por gracia. Recuerde bien, por gracia, no por obras. No porque usted haga cosas buenas va a ser salvo. Usted va a ser salvo porque usted tiene fe en Jesucristo. Claro que el que tiene fe en Jesucristo va a tener buenas obras, porque no hay una cosa sin la otra, pero primero viene la fe en Jesús, hermanos. Este leproso, piensen ustedes, porque yo encuentro esto mucho en estos tiempos, hermanos. Y es que estoy hablando de cosas espirituales, no cosas físicas. La lepra hoy día es una enfermedad curable, por si no lo sabían. O sea, es cuestión de antibióticos nada más. En esos tiempos no sabían lo que era ni había antibióticos. Pero hoy día la lepra ya está extinguida prácticamente. Hay personas que vienen después de que Dios los ha sanado a presentarse como que son mucho.
a presentarse de tú a tú, digámoslo de esta forma. Y yo miro aquí el ejemplo que Dios me da. Yo miro a ese hombre que fue sanado, que se tiró al piso, a las rodillas de Jesús. Porque Dios pide humildad en nosotros, hermanos. La persona que no es humilde aún no ha sido sanado de la lepra. Usted puede tener una enfermedad y puede ser que se sane, pero si usted no tiene humildad, usted aún tiene lepra, espiritualmente hablando. La persona orgullosa no tiene a Dios en su corazón, porque el orgullo es de la oscuridad. La humildad es de la luz, y la luz no puede estar con las tinieblas, jamás. Cuando la luz entra a un lugar, ¿qué sucede? La oscuridad desaparece inmediatamente. Así que piense bien, ¿dónde está usted parado? ¿Dónde está usted parada? ¿Si está haciendo luz o está haciendo oscuridad? Amén. Y se postró en tierra a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Hermanos, piensen en esto. Hay un grupo de hombres allá por donde está el hermano Carlos, no lo incluyamos a él. Un grupo de hombres está por allá, y yo me quedo oyendo de aquí y digo: vayan al sacerdote, presenten al sacerdote, diciéndoles: ya están sanos. ¿Cuándo se puso a contarlos el Señor? ¿Cuándo los contó para saber que eran 10? Claro, es nuestro Dios, es el Hijo de Dios, todo lo sabe. Pero pensemos en las cosas que nadie piensa. La gente lee la Biblia, no se pregunta esas cosas. A mí me gusta preguntar todas las cosas, porque magnifica más a Dios todavía. O sea, está sanando 10 leprosos y sabe que son 10 leprosos. No eran 9, no eran 11, no, eran 10. ¿Por qué? Porque cuando regresaron, Él sabía que solo uno regresó y que faltaban 9. El Señor sabe cada hoja que cae de los árboles al piso, y también sabe cuántos vienen a darle gracias cuando Él ha hecho milagros. Y también sabe aquella humilde que llegó de vuelta y se tiró al piso y le dijo: gracias, Señor. Esta noche, hermanos, si quiere aprender de algo de esta enseñanza, cuando termine la predicación y vamos a orar, cuando se levante y cierre sus ojos para orar, dígale al Señor: perdóname, Señor, porque nunca te he dado gracias propiamente. Te doy gracias por la comida, te doy gracias por donde yo duermo, te doy gracias porque no estoy enfermo. Pero tú, Señor, me sanaste de la lepra, del pecado, y yo no reconozco que eso merezca todos los días que yo te diga: gracias, Señor, porque me liberaste, me limpiaste y continúa haciendo una obra en mi vida. Démosle gracias todos al Señor por esa sanidad espiritual, hermanos. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado, le dijo: tu fe te ha salvado. Porque así como él fue salvo por creer en Jesús, por la fe que tuvo en Jesucristo, él creyó en Jesucristo cuando se paró allá de lejos para verlo, pero le creyó también cuando él le dijo: ve al sacerdote. Muchos pueden haberse parado allá atrás y haber creído que era un profeta de Dios, pero cuando él le decía a ellos: vayan al sacerdote, tal vez no le creían. Tal vez no pensaban que era cierto. Hay que creer en Él y creerle a Él, hermanos. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Hasta aquí la enseñanza.